del bien, ángulos alternos, internos, todo lo que se refiere a triángulos, mediatriz, mediatriz, baricentro o entonces son ortocentro, circuncentro, incentro, ya cuando tenemos alturas, mediatrices, medianas, bisectrices, esos tenemos que saber dividir porque nos pueden decir, determina el centro de tal cosa. Mismo cuando hacemos en cálculo 1 máximos y mínimos, ahí se utiliza, ¿no? Circuncentro y centro. A veces el triángulo, el cuadrado a maximizar está dentro, fuera, o a veces dentro del triángulo está una circunferencia que se quiere maximizar, etc. Entonces, esos conceptos hay que saberlos, ¿listo? Para utilizar, pero no haga muy al extremo. Esta letra, ¿cómo lo ven? ¿Pequeña o muy... o está bien nomás? Hola. Está un poco pequeña. Ya. Eso es para tener una idea. Porque yo soy medio amarrete en marcador y no sé, un poco más grande voy a hacer. Esto es para regalar gatitos. Hoy día voy a regalar gatitos. Tengo 4 gatos al frente y se lo voy a entregar hoy día. Entonces, ángulo entre rectas. Ángulo entre rectas. Entonces, a ver, ángulo entre rectas. Con ustedes. Bueno, para graficar lo que yo puedo decir. Ay, no hemos deducido, creo, ¿no? Y... a ver, lo haremos. Antes de pasar, tener muchas ecuaciones de las rectas, ¿no? Vamos a deducir lo siguiente. Nosotros hemos dicho que la ecuación de la recta puede ser y menos y1, su pendiente y2 menos y1, x2 menos x1 multiplicado por x2 menos x1. A ver cómo está la cosa. Ahí nomás. Entonces eso es como si tuviésemos, ¿cómo lo hemos reducido? ¿Cómo lo hemos reducido? Por 2 puntos hemos pasado una recta y1, x1, y1, y2, x2, y2. Entonces este segmento podríamos determinar su pendiente, ¿no es cierto? Y a la vez nosotros hemos incorporado un punto X, y este punto lo que ha hecho es ha dividido la recta en una relación dada. Aquí
Entonces, de ahí viene esta ecuación, ¿no? Ahora, hemos... el gato más y menos y1 x2 x1. Es más álgebra que cualquier cosa. Esto es esto que me queda multiplicado por x menos x1. Comenzamos con este primer término. Y x2 menos x1 y segundo término menos por más menos en orden x2 y1 más x1 y1. Este por x y2 más 2 menos menos x1 y2 menos por más menos x y1 más por más menos por menos x1 y1. Entonces vemos aquí hay una incógnita en x. A ver, aquí también. Aquí hay una incógnita que esto conocemos. Por 2 puntos pasa una red. Podemos organizar al final. Podría decir x2 x1 por y es un término independiente. Este podemos, pues lo mantendremos x2 y1 más x1 y1 factorizamos 2 y que factorizamos más por menos así vemos coeficiente de x y 2 coeficiente de x y 2 1 x término independiente menos 1 y 2 y 1. Si ordenamos los términos, esto, o esto, como quiera, esto aquí, menos y 2 menos y 1 por x más x 2 menos x1 por y. Esto sería términos independientes. Menos x2 y 1 A ver, en todo esto lo que nos interesa sería cuál se simplifica, pero no ninguno. Ninguno se simplifica aquí, así. Este x2 viene de aquí, positivo, y esto es negativo. ¿No? Este producto. Bueno, todo esto se conoce. Él se conoce. X y Y
X y Y son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser positivo, negativo, puede ser cero, mayor que cero, menor que cero y demás. Pero nosotros lo podemos generalizar esto como A por X, esta constante, el coeficiente de Y, representamos por B, Y. Bueno, podemos pasar todo esto aquí cambiando los signos, porque al final con los números que vemos son diferentes oportunidades de valores que pueden adquirir estos términos. Y si lo llevamos todo esto al primer miembro, entonces, pero como una constante lo veríamos así. C. Ahorita C puede ser positiva, negativa, cero, puede ser cero. A esta expresión lo llamamos ecuación general de la recta. Entonces la pregunta es, ¿qué es una ecuación general de la recta? ¿Qué es la ecuación general de la recta? Porque hemos visto ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Eso nos ha dado lugar ecuación dependiente y un punto conocido. Y ahora tenemos la ecuación general. O sea que ya tenemos tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones de la recta, nomás. Entonces aquí, cuando yo observo aquí, X está a la 1, Y está a la 1, que son las incógnitas que representan las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. O sea que la ecuación general es una combinación lineal. La ecuación de la recta es una combinación lineal en X y Y, yo digo, Y dice. Decimos lineal porque está al exponente igual a la unidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la ecuación. Ahora, no lo hemos dedicado a los gráficos, pero esta ecuación puede tener todos los términos, pero no puede solamente existir C igual a 0, no tiene sentido eso. Tiene que ser una variable, siempre tiene que haber variables. Por ejemplo, este es el término independiente de la recta. Este es el coeficiente de X, coeficiente de Y, el término independiente. Así tengo que considerar en las expresiones de cualquier ecuación de cualquier lugar geométrico. Coeficiente de X, puede ser X cuadrado, ¿no? Depende puede ser una parábola, una ecuación de segundo grado en una de las variables. Entonces, en este caso, coeficiente de X, coeficiente de Y, término independiente. Si eliminamos el término independiente, entonces la ecuación, los casos de la ecuación de la recta
sería así. Al no existir el término independiente, decimos es una ecuación homogénea. Ecuación homogénea. Una ecuación homogénea no tiene el término independiente. Y me pueden decir grafique. Me pueden dar 3x más 2y. Desde ya de entrada yo digo, es una ecuación lineal, es una recta. Cuando no hay término independiente, esta recta está pasando por el origen de coordenadas. Así tengo que identificarlo. Vamos a ver luego. Vamos a ir haciendo ejercicio. Entonces, esta es una ecuación. Ahora que le falte un término, que sea ax más c igual a 0. By más c igual a 0. O puede ser ax igual a 0, by igual a 0. Entonces todas estas son ecuaciones de la red en su forma analítica. ¿Listo? Estas son ecuaciones de la red. Entonces, en el plano, esta es la ecuación, aquí aparte. Ecuación general de la recta, ecuación de la recta, esto lo vamos a poner aquí. Queden hasta aquí. Ecuaciones de la recta. Y eso tenemos que saber representar, ¿no? Porque pueden haber valores, como decir 3x menos 2 igual a 0, menos 5y más 10 igual a 0, o puede haber 5x igual a 0, 6y igual a 0, o como también puede x igual a 0, y igual a 0, ¿no? Eso vamos a ver luego. Hay que hacer hincapié en los ejercicios. A veces vamos con la geometría plana. Una recta no pueden representar, o no pueden identificar una recta. Eso ya es fatal, ¿no? Imagínate que estés... puedes hacer los ejercicios más difíciles. Hay mucho ejercicio en geometría analítica, pero una recta no puedo representar, no puedo identificar. Entonces yo les dije de principio, el objetivo aquí es pasar, representar, reconocer la ecuación de un lugar geométrico. No decir, es una superficie, esta es una cónica, etc. Y viendo el gráfico, decía, esta tiene una ecuación de este tipo porque su vértice está en el origen de coordenadas, tiene su centro en tal parte, entonces sí. Así tiene que ser el conocimiento, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que la geometría analítica, o sea, René Descartes, lo que hace es dar una sustentación matemática, algebraica, para identificar y hacer más comprensible el estudio de las figuras geométricas, de las que conocemos las ecuaciones. Sin embargo, hay ecuaciones más complicadas, digamos, de tercer grado, cuarto grado, etc.
Si van a definir puntos de intersección, si se interceptan las superficies, van a definir curvas. Esa trayectoria de la curva, de tal punto a tal punto, calcúlense. O la envolvente de esta parte de este sector recinto encerrado. O sea, es necesario saber los términos recinto lineal. Es cuando en una recta tenemos dos puntos que definen un segmento. Ahora, puede ser también de una curva, ¿no? Que nos pidan la longitud de la curva. Puede ser que dos curvas, puede ser en este caso dos lugares geométricos que se van a cortar y van a encerrar, supongamos que encierran, como una parábola y una circunferencia, se cortan, se interceptan y determinan un área encerrada por las curvas que hemos mencionado. Entonces eso hace que nosotros podamos encontrar el perímetro y podamos más desordenar son las geometrías. Con nosotros no tengo problema en pensar, salir, nada, directamente. Son de primero, por eso debe ser. Y entonces nos dicen la superficie envolvente. Y entonces con el cálculo diferencial integral, todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero antes hay que definir el gráfico para delimitar los límites. Es decir, X está variando en este sentido de tal valor a tal valor, Y, Z, etc. Muy bien. Ya, por el momento tenemos la ecuación que pasa por dos puntos, ecuación dependiente y punto conocido, ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta, en este caso estas ecuaciones de aquí abajo les faltan términos, pero en ningún momento yo he puesto C igual a 0, o C igual a 5, ni nada. Todas las ecuaciones están caracterizadas por una igualdad que presenta una ecuación, un término lineal, ¿no? Y eso a simple vista nosotros tenemos que saber si es paralela a X, paralela a Y, está pasando por el origen de coordenadas. Con solo ver, eso lo vamos a practicar. Antes quiero pasar a esto de que dijimos ángulo entre rectas. Y entonces volveremos a eso. De esto nos olvidamos. Solamente aquí hemos mostrado que hay una ecuación general. De esta ecuación general estamos pasando al ángulo entre rectas. Ahora, en este ángulo, para graficar la recta L1, podemos representarla así. A1 X más Y1 y más C1 igual a 0. Esa es la ecuación general de la recta L1. L2 A2X
más B2Y más C2 igual a Z. Entonces, siempre trabajamos en geometría la forma general. Aquí A1 puede ser cualquier número, A2 cualquier número, B2 cualquier número. Pero está representando L1 una recta en particular, ¿no? Cuando se define A1, B1. Lo mismo con L2. Ahora nos vamos a olvidar de cómo hemos obtenido la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. Entonces, nosotros, digamos, por dos puntos pasa. Hemos encontrado dos puntos, hemos graficado a L1, gato A1, X más B1Y más C1 igual a 0. O sea que tenemos representada la gráfica L1, el ángulo de inclinación aquí estaría con respecto siempre al eje horizontal. Hemos dicho que en este sentido los ángulos son positivos, en sentido contrario son negativos. Tengo la primera recta, alfa 1, 2, el ángulo de intersección, pues aquí tengo L2, L2, podemos colocar su ecuación, A2X más B2 y más C2. Si tenemos las ecuaciones de las rectas, podemos graficar cada una de ellas. Y entonces, aquí tengo la posibilidad, esto lo vamos a alargar, para indicar de que tenemos un ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. Y tenemos alfa 2. El ángulo de intersección puede ser este. Ese es el ángulo de intersección entre las rectas. Entonces, si coloco así, este ángulo theta, este es el lado inicial. Esta es la semirrecta que parte, porque la semirrecta es infinita. Aquí termina. Entonces, para nosotros, lado inicial, lado final, comienza el ángulo, termina el ángulo. Pero este otro ángulo, prima, también podemos decir que es el ángulo de intersección o el ángulo entre las rectas. Entonces, para mí la pregunta es, los dos ángulos son válidos, pero si este es mi ángulo y este ángulo, ¿qué será? También aquí podemos observar, siempre en el sentido positivo, lado inicial, lado final. Lado inicial, lado final.
¿Qué ángulo será? No han hecho cursos de trigonometría. Mi niño, ¿por qué estás molestando así? Ahí sí. Ya. Tienen que repasar, yo voy a ir avanzando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y además tenemos examen los primeros días del periodo de examen de primer parcial. Este ángulo es entre las rectas L1 y L2. Lado inicial, lado final. Pero este también es un ángulo entre las dos rectas, fíjense, pero este es el lado inicial y L1 es el lado final, y en el otro caso es al revés. L1 inicial, L2. Ahora aquí L2 inicial, L1, o sea que no es lo mismo. Eso yo tengo que observar, tengo que ver que no se de diferenciar esos dos ángulos. Si se trata de este ángulo que voy a calcular, entonces este ángulo se dice que es el ángulo, los ángulos que conozco son complementarios y suplementarios. Entonces, complementarios hablamos cuando es complemento da 90 grados y el otro es a 180 grados. Sumados, estos dos ángulos son 180. Entonces, este es suplementario. Este es un ángulo suplementario. A 180. Los voy a escribir, no tendría que escribirlos. Suplementario. Entonces yo tengo que distinguir cuál ángulo. Porque yo veo aquí su lado inicial es L1, aquí su lado inicial es L2. Pues ya no es lo mismo. No. Además no van a ser iguales. Bueno, lo que me interesa es, aquí digo el punto de intersección es A, punto de intersección es B, y aquí el punto de intersección es C. O sea que yo he formado un triángulo rectángulo. Normalmente en trigonometría consideramos teoremas, postulados, axiomas, tesis, antítesis, conclusiones. En este caso, uno de los teoremas dice, el ángulo externo al triángulo, aquí el ángulo externo al triángulo sería alfa 2. El triángulo externo, el teorema dice que un ángulo externo es igual, y se repite el ángulo θ, internos, dice, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Si fuera adyacente tendría que ser este. Pero este no es adyacente al ángulo alfa 2. Este tampoco es adyacente. Entonces el teorema dice que el ángulo externo del triángulo es igual a la suma de los ángulos internos del triángulo que no son adyacentes, Entonces, a nosotros nos interesa saber cómo puedo calcular el ángulo θ para esta recta. Lo estoy despejando θ y estoy teniendo alfa 1. Lo mismo puede ocurrir. Para este caso será fíjese, ya variaría, ¿no?
ahí aquí. Entonces, tenemos que trabajar sobre este lado en el que puedo decir, puedo considerar la función tangente, tangente de theta. Bueno, uno se escribe también, es válido, ¿no? Yo me acostumbro a uno se escribe en tangente así. Yo escribo así desde colegio. Tangente theta es igual a tangente mm, de la diferencia del ángulo alfa 2 menos alfa 1, que son los ángulos de inclinación de cada una de las rectas. Hasta aquí medio que se ve. El desarrollo de esto, entonces yo tengo tangente de... Estoy repitiendo. ¿A qué es igual esta función trigonométrica? Coseno alfa 2 menos alfa 1. ¿Por qué? Esto es igual al ángulo opuesto, puede ser B dividido por la hipotenusa. Esto es A, perdón, C dividido por la hipotenusa. C. Tenemos al ángulo opuesto a ángulo de C. Entonces aquí me queda B sobre C, ¿no? Entonces simplemente estamos expresando la función tangente con sus valores naturales, ¿no? Eso yo lo hice para entender, que no nos perdamos. Ya. ¿A qué es igual el desarrollo? El seno de una diferencia de ángulos. ¿A qué es igual? ¿Quién se acuerda? A ver, yo voy a ir escribiendo. Seno alfa 2 menos, perdón, por coseno alfa 1. Después estoy desarrollando esta función, esta diferencia. Menos, aquí ya es cero, coseno, alfa 2 por seno alfa 1. Esta, ¿cómo se dice? La función trigonométrica del coseno de una diferencia de ángulos es equivalente a coseno alfa 2 al coseno alfa 1 a seno
alfa 2, seno alfa 1. Seguimos con tangente de θ, tangente de la diferencia de, ¿qué ponemos? De alfa 2 menos alfa 1, ¿no? Eso seno y coseno. Si dividimos si dividimos, al final nuestro objetivo es tangente, pues vamos a mantener. Si divido el numerador por este término, pues se tendría seno alfa 2 coseno alfa 1 alfa 1, si digamos aquí, menos coseno alfa 2 seno alfa 1. Lo dividimos por el término coseno alfa 2 coseno alfa 1. Dividimos coseno alfa. Estamos repitiendo el denominador. Coseno alfa 1 más seno alfa 2 alfa 1 alfa 1, todo dividido ambos miembros por el término coseno alfa 2 coseno alfa 1. Eso lo que yo puedo observar es, este es un término, está separado por signo negativo, este es un término separado por signo positivo. Este viene a ser un denominador común al primer término y al segundo. Este es un denominador común al primero y al segundo término. Puedo definir cada término por su denominador. Entonces digo seno alfa 2 seno alfa 1 dividido por, estoy un poco, dividido por coseno alfa 2, esto dividido por coseno alfa 2, coseno alfa 1, menos coseno alfa 2, seno alfa 1, dividido por su denominador, coseno alfa 2, coseno alfa 1. Ahora sí vendría aquí. Tangente θ, es el ángulo entre las rectas. Pasamos al denominador, pues el denominador tendríamos coseno alfa 2 alfa 1 dividido por sí mismo, coseno alfa 2 coseno alfa 1 coseno alfa 1. Aquí sería más seno alfa 2 seno alfa 1 dividido por coseno alfa 2 coseno
Y aquí se ve, a ver. Se ve, ¿no? Me dicen que no se ve para poder. Vamos a pasar. ¿Cómo es que la vamos a borrar? Pero no olvide el lado inicial. Si podría. Aquí arriba. Tangente theta es igual. Este cociente, ¿qué sería? Porque aquí hemos visto, hemos verificado es esto, por ejemplo, al desarrollar hemos dicho es un cociente de seno y coseno. Entonces aquí yo tengo un cociente de seno y coseno. Cociente de, bueno, aquí tendríamos que ver qué es lo que se simplifica. Estos dos se simplifican. Coseno alfa 1. Este coseno alfa 2 se simplifica. Solo nos quedaría este cociente. Aquí se simplifica. 1. Aquí no tenemos. Aquí lo que tendríamos sería en el numerador podemos decir tangente de alfa 2. Está bien. Tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 dividido por 1 más. Esto sería tangente alfa 2 tangente de alfa 1 tangente de alfa 2 por tangente de alfa 1. Ahora, ¿qué es una tangente? ¿Qué es una tangente? Cuando hemos deducido la pendiente, ¿qué era la pendiente? Cuando hemos deducido la pendiente, tiene que estudiar de principio, yo les aconsejo, si no, esto va a ser una muerte general. ¿Sí? Cualquier materia, tienen que estudiarla de principio. Se han inscrito a una carrera que les gusta, entonces tienen que estudiarlo, hacerlo con gusto, o bien a la larga les va a gustar, pero ya han decidido, a no ser que quieran cambiar, ¿no? Otros cambian, dentro del sistema se puede cambiar, ¿no? Pero hay materias mínimas para cambiar a otra carrera. Creo que son 3 materias por lo menos que debes tener.
no estudian de principio, ahora es cuando tienen que estudiar, aprovechar el primer examen parcial, porque a veces no hay poca materia o la materia es fácil, las primeras lecciones. Después ya viene lo complicado, los profesores todos quieren terminar al mismo tiempo, no hay tiempo porque a última hora están queriendo leer, ya no es como el colegio, a última hora estás hojeando, viendo qué vas a aprender. Eso, tienen que tener su ritmo de estudio, tienen que tener su ritmo de estudio. En mi época, en colegio, yo estudiaba, yo estaba en un internado, me había ganado esa beca compitiendo con otros. Pues en ese colegio había los mejores alumnos, mucho mejor que el San Agustín. En el San Agustín, allá tenían que tomarte examen en diferentes partes de Bolivia. Y de cada rincón de Bolivia venía un hito, dos hitos, de tal manera que en el curso había 30, pero cabezón, cabezón. Y cuando salían las notas lo ponían, lo publicaban. ¿Quién es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo? Y nos decían, los últimos en vacaciones se van a ir. Perder una beca donde te dan todo, almuerzo, cena. Pero el estudio era estudiar en la mañana, levantarse, 7 menos cuarto, ya estábamos en el aula. 7 menos cuarto, todo el colegio en el aula, leyendo, haciendo tareas, completando tareas, repasando hasta las 8 menos cuarto. Cuarto de hora para desayunar. Desayunar a las 8:05, yo creo, clase, hasta las 12. 12:05, almuerzo. Almuerzo y teníamos libre hasta las 2. 2:15 comenzaban las clases en la tarde hasta las 4:15. Tomábamos té hasta, bueno, teníamos libre hasta las 5:15. Jugábamos fútbol, básquet, y a las 5:15 otra vez a estudio, hasta las 6. Hacer las tareas, el profesor daba nota, el encargado entraba a firmar, saquen sus tareas de tal, entonces hacían un seguimiento, cómo está. O sea, fíjense, ese ritmo de estudio, 6 años, te acostumbras a estudiar y no tienes miedo a ninguna materia, o sea, ninguna área, porque sabes que si no sabes, tienes que sentarte a leer de por sí y triunfas. Yo he estudiado colegio beca, la universidad beca. Un día el padre me dice, porque me había eximido en todo, ¿dónde quieres estudiar? La Paz, Oruro, Sucre. Un amigo iba a Sucre, yo le pedí a Sucre para estar, pero él me ha dejado después a venir a otra ciudad. Me he quedado solo, abandonado en Sucre. He terminado, becado y como era ayudante, hacía bien los exámenes, me llegaron a conocer y después me invitaron a hacer
profesor de trabajos prácticos, luego me he ganado una beca a la Universidad de Lovaina, he estado 8 años allá. O sea, hay un ritmo de estudio, o sea, sin leer yo no puedo estar. Entonces eso tiene que ocurrir a ustedes, ¿no? Yo les doy el consejo porque son de primera. Tiene que gustarles. Esta materia es amplia. No sé, me hacen dar esto por... no sé por qué me hacen dar. Ya quería dejarlo, pero me da pena también, o sea, cómo comienza. A mí me gustaría que lleguen lejos, a conocer otras ciudades, llegar a tener el cartón más alto que puede dar una universidad, ¿no? Doctorado, la universidad más, o el diploma más de alto nivel es doctor o PhD, pero es con sacrificio, leer y leer, tener todo medido para salir adelante. Y no es fácil encontrar becas, ¿no? Y el idioma es importante. O sea, esto les digo porque he hablado yo de pendiente y aquí aparece tangente y no me dicen. Tangente es pendiente, pendiente de la recta L1. Tangente alfa 2 es de la pendiente de L2. Tangente de alfa 1 es la pendiente M1 de L1. Eso tienen que identificar. Siga, terminamos esto. Entonces, yo veo que en la simplificación de esto me queda tangente de alfa 2. En esta simplificación, esta es la tangente de alfa 1. Aquí dividido por sí mismo es 1. Aquí cada una de ellas define tangente. Tangente alfa 2, tangente alfa 1. Entonces, tangente tita es igual a la relación de tangente, tengo que mantener el orden, alfa 2 menos tangente alfa 1, 1 más tangente alfa 2, tangente alfa 1. Pues como ya hemos definido esto es M2, la segunda es la pendiente M1, esto es 1 más M2 por M1. Entonces quiere decir que el tangente de tita para este ángulo que hemos determinado es en el numerador la diferencia de las vertientes M2 y M1 y en el numerador 1 más M1 por M2. Entonces, esta sería la expresión para calcular el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas. Entonces, ¿qué quiere decir? Para utilizarla tengo que saber las pendientes de las rectas.
Aquí vamos a aprender a obtener las pendientes, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy calculando este ángulo? Podría estar calculando esto. Entonces ya hemos dicho, ¿dónde comienza el ángulo? El ángulo comienza en la semirrecta L1, de pendiente M1, y termina en L2 de pendiente M2. O sea que M2 menos M1 me está dando esta recta. Si fuera este ángulo, tendría que ser M1 y M2. M2 tendría que ser de la recta L1 y M1 tendría que ser de la pendiente de la recta L2. Cuando quiero modificar el ángulo a calcular, eso los lados tengo que ver y ver sus pendientes, ¿no? La pendiente inicial sería M2, la pendiente final sería M1, ¿no? Algo que no esté claro, porque va a haber aplicaciones de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los pupilos? Todo está claro, Alison. A ver, ¿qué iba a decir? Ya. Hemos visto la recta que pasa por dos puntos, la recta de pendiente y un punto conocido, la recta que tiene una ecuación general que ya hemos pasado. A partir de la ecuación de la recta, a ver, se llamaría esto ecuación, pero es, uy, a ver, muy rápidamente para que se vaya. Determinar, determinar el ángulo entre dos rectas theta, dos rectas de L1 y L2. L1 es igual a 5x más 3y más 4c, 8, digamos, igual a 0. L2 igual a 2x más 5y más 6 igual a 0. De cada ecuación, en la forma general ax más by más 6 igual a 0, yo despejo by. By es igual a menos ax menos c. Y se queda solita, esto pasa a dividir a todos los términos. Por lo tanto, yo puedo decir A dividido por B por X menos C dividido por B.
Esta viene a ser la pendiente. Esta viene a ser M. M. M pendiente de la red, ¿no? Entonces, esto se puede escribir así. Y es igual con positivo. Mx más P. Entonces, así van a encontrar la pendiente para utilizar. Y se va a entender así, gráficamente. Esta es la recta AX más BY más C, que van a ser la recta L, el eje Y, el eje X. El ángulo de inclinación es F, eso es tangente, tangente de alfa. Y el ángulo de inclinación, la distancia que existe de la recta de intersección con respecto al eje Y es lo que llamamos B. Si B es cero, quiere decir que la recta está pasando por el origen. Si la recta está pasando por más abajo, entonces esto es negativo. ¿Listo? Bien, vamos a sacar ejercicios para ir haciendo, practicando esta parte. ¿Listo? Pero esto sí lo van a hacer como aplicación a la expresión que hemos deducido. Esa ecuación que hemos deducido es ecuación de pendiente conocida y B, la distancia sobre el eje Y al origen de coordenadas. La distancia de intersección de la recta al eje Y al origen. Distancia de intersección de la recta al origen sobre el eje Y. Las diferentes maneras de decir esto. Entonces aquí vamos a colocar. ¿Dónde está esto? Vamos a sacar la primera práctica. Que está aquí. Crear este ángulo entre lo pongamos ángulo nomás. Ángulo. Van a sacar el suplementario también, ¿eh? Ángulo.
Entonces, lo sur. ¿No? Voy a pasar al curso cálculo numérico.